Bienvenido una vez más a esta serie de reflexiones sobre, comenzaron con la historia vista desde un balcón muy lejano para analizar y pensar sobre las características más comunes, duraderas y sobresalientes de los líderes que han construido nuestra historia. Desde hace algunas reflexiones o intervenciones hemos concentrado los temas en educación y ahora sobre el trabajo. A partir de ahora voy a profundizar las reflexiones en dos muy importantes temas. El uno es cómo llegamos, cómo llegó la historia específicamente del trabajo a contar con unos sistemas, organismos, instituciones, incluso recursos, cómo llegamos, digo, a proteger al trabajador en lo que conocemos como la seguridad social. Y el otro tema grande es el que nace, como lo hemos mencionado hace muy poco, hace unos 100 años, un poco más, de la gerencia. El término o la práctica o la disciplina nacida para hacer mucho más eficiente, mucho más ágil el trabajo de los grupos humanos que laboran en las diferentes unidades o departamentos de las empresas. Comencemos por la seguridad social. Desde la primera vez que comencé a estudiar este tema a raíz de la reforma justamente del sistema de seguridad social de mi país, de Colombia, en 1993. Yo acababa de terminar una maestría en políticas de salud en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Llegué a mi país y me encontré buscando trabajo con que precisamente estaba muy cerca de aprobarse este sistema nuevo de seguridad social que iba y estaba destinado a reemplazar o a mejorar y superar lo que hasta ese momento conocíamos como el Instituto de los Seguros Sociales para el sector privado y las cajas de previsión para el sector público, más otras instituciones asociadas a la seguridad social. Mi labor como profesor, que muy rápidamente la tomé y me vinculé a las clases, o continué, puesto que ya como estudiante había sido en alguna medida profesor. Mi labor consistió en enseñar a los estudiantes de medicina la seguridad social, una materia muy nueva, una materia no común, al punto, por ejemplo, que yo no la estudié cuando era estudiante de medicina. Muy rápidamente, preparando esas clases de seguridad social, insisto, muy nuevas para mí, me llamó mucho la atención un hecho desde mi punto de vista y para mi estilo de estudio y aprendizaje, me llamó la atención, digo, un hecho supremamente llamativo, con un color propio, con una muy sobresaliente, para mí, insisto, supremamente evidente. Y en parte debía ser evidente porque en paralelo con el estudio de la medicina había invertido muchos años con un pariente estudiando la evolución
del ser humano y de la vida, y especialmente el valor del trabajo. Ese hecho sobresaliente, protuberante, con un color propio, con una envergadura muy, muy, muy para mí, muy clara, muy bien definida, consistía en lo siguiente. Si el trabajo, como lo hemos visto en anteriores intervenciones, ha sido tan importante, bien sea desde el Homo habilis hace 2,5 millones de años o desde la revolución de la agricultura hace 15.000 o 12.000 años, pero el trabajo ha sido no solamente una, una invención humana desde el punto de vista de la creatividad que está involucrada en el trabajo, sino que es una fuerza evolutiva de la especie. Sin el trabajo, el Homo sapiens no habría alcanzado el desarrollo o su cerebro no habría alcanzado el desarrollo que tiene. Si el trabajo, insisto, había, y es así se lo entiende, ha sido tan importante para la evolución del ser humano en particular y para la evolución de la especie en general, o de manera singular para nuestra especie, ¿por qué la seguridad social, que es justamente un sistema, una organización promovida por los líderes de las naciones, por qué es tan tardía? ¿Por qué aparece en la historia de manera tan tarde desde el punto de vista de la evolución del trabajo y tan reciente desde, si la vemos desde el día de hoy? Piense usted que si nos atenemos a la agricultura, que ya lo he mencionado, 10.000, 12.000, máximo 15.000 años, esos son, como hemos dicho, 150 siglos. Si nos atenemos al nacimiento del trabajo en ese instante y pensamos que la seguridad social aparece hasta 1883 en Europa, eso es apenas hace unos 140 años, es decir, no alcanza los 2 siglos. Quiere decir que el trabajador, que también hemos dicho se llamó esclavo por todos esos siglos, pero hagamos a un lado por ahora el término esclavitud y esclavo. Llamémosle trabajador, puesto que el valor que aporta es el mismo para la sociedad. ¿Por qué si nace el trabajador, más que el nombre, es su oficio que agrega, produce, incrementa el valor de la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Por qué si hace 150 siglos el trabajador contribuye al desarrollo de una sociedad? ¿Por qué solo apenas hasta hace menos de 2 siglos surge por iniciativa de los líderes, y en este caso en Europa, surge un sistema que proteja su salud mientras trabaja, la salud de su familia mientras trabaja, incluso el cuidado de la esposa? Piense que en épocas anteriores a la actual y desde hace unos 60 o 100 años para atrás, el trabajo era eminentemente masculino. Un sistema, entonces, digo, que proteja a la esposa del trabajador mientras está embarazada, que proteja el futuro del trabajador cuando ya no puede, ya no tiene la misma capacidad física. Predominantemente el trabajo dependía de la capacidad física hasta entrado el siglo XX. ¿Por qué entonces no me he cansado, no he dejado de admirarme, de sorprenderme estos casi ya 30 años que llevo
pensando sobre esta gran incógnita, sobre esta realidad. He escrito, incluso hay un libro que dediqué exclusivamente a la seguridad social. Todavía no dejo de pensar en esa pregunta que es supremamente eh, llamativa. ¿Qué pasó? En mi concepto, la seguridad social como iniciativa de los líderes, llamémoslo políticos que dirigen las naciones y económicos que acumulan los unos el poder y los segundos una buena proporción de los bienes y la riqueza de las naciones, gracias al trabajo de, llámese campesinos, obreros, etcétera. ¿Por qué ellos, solo hasta 1883, digámoslo hasta finales del siglo XIX, optan, deciden, piensan en crear una institucionalidad para proteger al trabajador desde el punto de vista de su salud, la enfermedad, su familia, incluyendo la muerte, y su futuro con una pensión? Sepa usted que durante siglos los únicos pensionados eran los militares. Hay quienes, en algunos libros que yo leía preparando esas clases hace 30 años, decían que sí había seguridad social, puesto que hay personas en todas las sociedades se organizan de una manera espontánea para protegerse entre ellos. Eso no es seguridad social, eso es simplemente una solidaridad de grupo. Pero la seguridad social como institucionalidad, con recursos y con leyes para proteger al trabajador, nace a finales del siglo XIX. Eso no hay duda. ¿Por qué después de casi 148 siglos de los 150 siglos que lleva la historia de la agricultura y el trabajo, por qué nace tan tardíamente? Esta es la gran pregunta que planteo en esta intervención y que desarrollaré a lo largo de las próximas, porque eso marca de una manera muy concreta, evidencia de una manera muy precisa, justamente la naturaleza del liderazgo que ha tenido la historia humana. Ese desbalance de los 150 siglos de historia que lleva el trabajo y que solamente menos de 2 de esos 150 siglos, durante menos de 2, exista un sistema que proteja la vida, salud y el futuro de cada trabajador, eso habla muchísimo. No hay que quizá mirar mucho las características particulares de los líderes actuales o los que a usted le gusten. Eso habla desde un punto de vista general de la calidad humana, de la calidad de ese liderazgo justamente. Yo diría que ese desbalance que hay entre la vida que lleva el trabajador y el tiempo que lleva su protección, apenas 2 siglos, habla y es suficiente ese desbalance para calificar o para descalificar al líder político y al líder económico como los protagonistas principales de la historia, puesto que justamente ese desbalance se debe a la priorización de sus intereses particulares. Eso es muy evidente, eso es muy claro. Continuaremos sobre estas mismas últimas líneas en la próxima sesión. Muchísimas gracias.